gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 67. ¿Y ahora qué? Aunque la reunión fue más apresurada, los líderes de clan, los Jounin y varios Chunin entraron en una de las salas de reuniones más grandes de la torre del Hokage. Un buen número de Anbu, incluido el comandante Fox, también se encontraban en distintos lugares, mientras que su Gondaime estaba detrás de un podio. Detrás de ella estaban Shizune y los ancianos, que parecían algo desaliñados, mientras que el tercer Hokage retirado lucía más rejuvenecido. Junto a ellos estaba Jiraiya con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Dainin, Kusina y Kosuke estaban a su lado, dijo el hombre más alto, ajustándose la armadura con mal humor antes de recibir un ligero golpe de su primo más pequeño. Oh, basta ya. Te acostumbrarás, susurró el ex Anbu. Kosuke gruñó. Tengo que estar aquí. Sí, ahora eres una Dainin. Representamos a Mayuri Hime como su enlace en la aldea. Así que tenemos que hacer cosas como esta, añadió Kusina con un guiño. El hombre corpulento refunfuñó. ¿No podía haber traído a Kuma? Kusina gimió, frotándose los ojos. Varias miradas extrañas se dirigieron hacia él, desde los que estaban a su lado. ¿Qué? Me estoy haciendo demasiado viejo para esto, dijo el anciano Omura, quitándose las gafas y masajeándose las sienes. Ignorando las bromas, Tsunade siguió observando a la gente que entraba en la sala hasta que supo que todos los convocados estaban allí. Gracias por venir tan rápido. La sala quedó en silencio mientras todos dirigían su atención a sus respectivos Kage. Sé que todos tienen preguntas sobre lo que está sucediendo, y todas ellas se abordarán aquí. Yashi miró a Inoichi Ichimza. Tsume tamborileaba con el pie con impaciencia, cruzando los brazos bajo el pecho. Abundaban los rumores. El ninja que regresó de la tierra de los árboles compartió historias sobre los horrores que allí se vivieron, pero, sobre todo, destacó por su discurso apasionado y su determinación de erradicar el statu quo de raíz y crear algo diferente. Los shinobi presentes no pudieron ocultar su asombro ante las palabras de la princesa y sin duda se sumaron a la causa. El resto de la fuerza shinobi, bueno, decir que estaban indecisos sería quedarse corto. Tsunade asintió a un hombre que estaba a su lado, alguien que no había pasado desapercibido, pero cuya presencia no merecía especial atención. Lo único que destacaba de aquel hombre, aparentemente discreto, era la túnica del mensajero oficial de la capital. Sacó un largo pergamino de sus mangas blancas y rojas y se ajustó las gafas de montura cuadrada, carraspeando mientras lo desenrollaba. Habló con firmeza y sin titubear. Por decreto de su señoría, el daimyo Akiya Sasaki, la promesa de los países vecinos que durante mucho tiempo han actuado como vasallos, y la expansión del territorio de la Tierra del Fuego mediante la anexión de la Tierra de los Árboles, exige que nuestra patria sea denominada oficialmente Imperio Asai. El Imperio del Sol Naciente, solo con su nombre, ya sugería mucho. La Tierra del Fuego había sido considerada un imperio en los primeros tiempos del emperador Amatsu, tras unificar los clanes y asimilar los países del calor, el verano, el sol y la llama. Una vez que la Tierra del Fuego se consolidó como una sola nación, el título de emperador se volvió innecesario y el cargo de daimyo lo reemplazó. Eso significaba, una vez más, que sus fronteras abarcarían mucho más que su país. Por ello, el daimyo Akiya Sasaki ha asumido el título de emperador. Que reine por muchos años. Que reine por mucho tiempo. La reacción fue instintiva. Seguían siendo leales al trono del poder en la Tierra del Fuego, independientemente del título que se utilizara.
El orador continuó. Para impulsar aún más los intereses de esta nación y su agenda, el emperador Aki ha reinstaurado el shogunato y ha nombrado a su hija, la princesa Mayuri Sasaki, como shogun. Se le ha otorgado autoridad sobre las diversas ramas militares del País del Fuego, incluyendo el ejército real, los 12 ninjas guardianes y las fuerzas shinobi de Konohagakure no Sato, así como todos los shinobi estacionados en el país. Entre la multitud de jefes y oficiales shinobi reunidos, resonaban murmullos. Solo el daimyo había ostentado tanta autoridad sobre la nación. Y ahora debían recibir órdenes directamente de la princesa, que aún no había cumplido los 30, muchos cuestionarían su experiencia. Otros desconfiarían de sus motivos. El enviado desplegó más del pergamino y leyó la siguiente parte. Por orden del shogun, el imperio Asai ha comenzado la movilización de sus fuerzas armadas hacia la Tierra de los Leones. Se oyeron jadeos y exclamaciones. Kusina apretó los labios. La parte difícil comenzaba ahora. Se ha enviado una carta de intenciones a su daimyo, la cual ha sido rechazada, declarando oficialmente la guerra a la Tierra de los Leones. ¿Qué demonios?, murmuró alguien, pero con la voz lo suficientemente alta como para ser oída. El descontento generalizado era evidente. Un tirano gobernaba la Tierra de los Leones, sí, pero si la princesa, el shogun quería apoderarse del país, claro que utilizaría a las fuerzas shinobi para desmantelar rápidamente su estructura de poder. Por orden suya, una parte de las fuerzas shinobi será reclutada para servir en el ejército imperial como parte del cuerpo shinobi. Para cumplir con la cuota, Konohagakure debe liberar hasta el 40% de su fuerza de combate. 40%. Varios de los shinobi reunidos exclamaron al unísono. Pepero, Okage-sama. Un jounin tartamudeó completamente desconcertado. Eso es casi la mitad de nuestras fuerzas. Y algunos de ellos están en misiones cruciales en este preciso instante. Tsunade asiente. Lo sé perfectamente. Pero a partir de ahora, las cosas cambiarán a medida que el Imperio Asai vaya sentando sus bases. ¿Y desmantelar las fuerzas de Konoha forma parte de este razonamiento?, preguntó Yashi. Nuestra semiautonomía está suspendida. Kusina hizo una mueca al ver que varios expresaban abiertamente su indignación por la nueva orden. Por la expresión de Jiraiya, se esperaba este tipo de reacción. Hiruzen suspiró mientras sus compañeros ancianos parecían 10 años mayores debido al estrés que les causaban estos asuntos. ¿Así que ahora vamos a ser simples soldados mientras Mayuri Hime juega a juegos de guerra? Silencio. El tono de Tsunade resonó de inmediato en la sala. La Shogun Mayuri no se anda con rodeos. Busca unificar las naciones elementales en un solo país consolidado. Y ha demostrado ser sumamente competente y más hábil que personas que le doblan la edad. Lo demostró con creces en la Tierra de los Árboles. Mayuri Hime quiere romper el ciclo en el que todos hemos estado atrapados durante décadas. Un jounin que luchó en la batalla de la Tierra de los Árboles defendió a su nuevo shogun. Las cosas tienen que cambiar. Un chunin reprochó. ¿Por qué? Lo hemos estado haciendo bien. 3 malditas guerras shinobi dicen lo contrario. Replicó un chunin. Asuma se apoyó contra la pared junto a Kurenai. Gulianko, bueno, esto está saliendo como esperaba, dijo Sarutobi mientras exhalaba humo de su cigarrillo. ¿Dónde diablos está Atake?, refunfuñó Anko, mirando a su alrededor. Asuntos de Gainin para Mayuri Hime, respondió Gui. Además de esta reunión, hay otros asuntos que requieren su atención. Kurenai se frotó los brazos. Están pasando tantas cosas muy rápido. Dudo que vaya a disminuir la velocidad pronto, dijo, mirando a su amante, quien mantenía la vista fija en el Hokage. En medio del coro de dudas e incomodidad, el líder del clan Hyuga alzó la voz, silenciando a los demás. Hokage-sama, ¿no deberían haberse consultado estos cambios con la aldea de antemano? La influencia y la presencia del clan en la aldea eran indiscutibles, así que cuando Ieyasu habló, los demás escucharon. Nuestro emperador no preguntó, ordenó, dijo Tsunade, y nosotros obedecemos. Y hasta ahí llegaba su capacidad para protestar contra estos cambios. Habían jurado lealtad al Tribunal del Fuego. No podían desobedecer las órdenes de su señor. ¿Cómo afectará esto al funcionamiento del pueblo? Mayuri-sama no espera que lo dejemos todo de repente. Sabe que la aldea lleva a cabo operaciones vitales para la seguridad de la nación. Pero está redirigiendo a la mayor parte de las fuerzas shinobi para que formen parte del esfuerzo bélico. ¿Y las culturas individuales de los clanes, nuestras tradiciones? Tsunade comprendió el verdadero significado de su pregunta. ¿Qué nos ordenará hacer ahora?
¿Y qué nos prohibirá hacer? Se refería a un asunto relacionado con su clan. Eso dependería de ella y de si las actividades del clan van en contra de sus objetivos, dijo, dejando la frase inconclusa. Si Mayuri quería dejar de usar el sello del pájaro enjaulado, bastaría con que se lo hicieran saber. Después de todo, la esclavitud era ilegal en la Tierra del Fuego, que, por definición, era practicada por el clan Hyuga. La corte se había contentado con ignorar el asunto debido a la utilidad del clan, pero dudaba que Mayuri fuera tan indulgente. Y sin duda eso era lo que Yashi quería. Mi señora, dijo un hombre de cabello castaño claro y pequeños ojos negros, que aparentaba unos 50 y tantos años. Fue reconocido como un Kai del clan Kurama. Aunque su número había disminuido, el clan seguía siendo uno de los linajes shinobi más talentosos de la aldea, gracias a sus poderosas habilidades en Genjutsu. Esta aldea ha trabajado incansablemente para evitar la guerra en la Tierra del Fuego. Estas órdenes contradicen el propósito por el cual Konoha se fundó. Tsunade puso fin rápidamente a los acuerdos que beneficiaban a los humanos. La aldea fue financiada para prevenir la guerra entre clanes. Prevenir la guerra entre las grandes naciones fue la razón por la que la Tierra del Fuego nos permitió construir la aldea. Cumplimos nuestro propósito con diligencia, pero Mayuri Hime desconfía de las guerras predecibles de las aldeas. La economía de guerra está causando más daño que beneficio al país y considera que el sistema shinobi ha llegado a su fin. Entre los presentes se percibían gestos de disgusto, pero también una profunda sensación de alivio. Muchos shinobi habían vivido la segunda y la tercera gran guerra ninja. No les entusiasmaba la idea de que se desatara otra tan pronto en sus vidas. Claro que esto no significaba que estuvieran ansiosos por participar en la guerra de Mayuri, pero si evitaba que el mismo conflicto se repitiera constantemente, era su oportunidad de ponerle fin. Tsunade se dirigió al enviado. En relación con eso, creo que hay una cosa más. Asintió con la cabeza, se ajustó las gafas y leyó la última parte del decreto. Finalmente, la edad de graduación de la Academia Konoha será de 16 años. Todos los shinobi menores de edad en activo que ya se hayan graduado podrán conservar su estatus, pero la academia cerrará sus puertas hasta que se presente y apruebe un nuevo plan de estudios que se ajuste al nuevo requisito de edad. ¿Qué? Se oyeron gritar varias voces en señal de protesta. Tsunade-sama, dijo una mujer de 20 y tantos años, de pelo corto y negro y tez clara, con voz casi de pánico. Un futatsudomoe negro cosido en una de las mangas largas de su uniforme de Jounin, eso reduciría nuestras fuerzas enormemente. Momiji Kohaku, la heredera del clan Kohaku, estaba presa del pánico. Ya no estamos en una situación que obligue a los niños a tomar las armas y enfrentarse a luchas que solo los adultos deberían afrontar, dijo Hiruzen con mirada firme. Ya ha habido suficientes niños con las manos manchadas de sangre por los errores de sus mayores. La tercera guerra shinobi debería habernos hecho reaccionar. En cambio, creamos más víctimas, empujándolos a un conflicto que destrozó muchas vidas. El ciclo termina aquí. Jiraiya, junto con Kusina, no pudieron evitar sonreír con sorna al ver los rostros indignados de muchos que retrocedían ante la declaración del tercer Hokage retirado. Querías desahogarte para siempre, viejo. Tsunade miró hacia atrás, sin ocultar su sonrisa a su sensei, antes de volver a mirarlo con el ceño fruncido. Nos las arreglamos con lo que tenemos. Este es el mundo en el que vivimos ahora. Aún así, muchos de los que se encontraban en la sala de reuniones tenían diversos grados de emoción reflejados en sus rostros. Hemos luchado por la prosperidad de la aldea durante mucho tiempo al servicio de nuestra patria. Ahora nuestro Señor ha decretado que ya no hay distinción entre la patria y la aldea oculta. Nuestras acciones son las acciones del imperio, y el imperio también representa a esta aldea. Estamos llamados a servir, y así respondemos. Como leales shinobi de la Tierra del Fuego y del imperio Asashi. Los shinobi reunidos se miraron entre sí, sin saber cómo afrontar estas nuevas circunstancias. Las cosas habían sido así desde antes de que muchos de ellos nacieran. Su forma de actuar era lo único que conocían. Algunos pensaban que, después de todo lo que habían dado por el país, la corte no tenía derecho a arrebatarles su forma de vida. Otros estaban mucho más preocupados por las consecuencias a largo plazo. Estaban a punto de entrar en un conflicto abierto, algo que muchos esperaban evitar. Y, sin embargo, el resto logró mantener la lógica. No era una petición. Su emperador y shogun ordenaban, y estaban obligados por honor a obedecer. Fue Tsume quien habló al final. ¿Qué necesita el imperio de nosotros, Hokage-sama?
Ahora sí podía empezar el verdadero trabajo. XXXXXXX recostado en un largo sofá en la oficina del Shogun, Naruto miró a la joven en cuestión mientras hablaba por el teléfono de su escritorio. Sí, no esperaba que estuvieran contentos con eso, sin embargo, me alegra saber que son lo suficientemente inteligentes como para seguir una orden real, por supuesto, hizo pausas a intervalos mientras la persona al otro lado del teléfono respondía. El incidente del ninja guardián de hace tantos años pinta un panorama preocupante. No podemos permitirnos que los shinobi crean que tienen que tomar partido. Necesito que todos entiendan que los intereses de la nación son para todos sus habitantes, sean shinobi o no, Mayuri suspiró, pellizcándose la nariz. Sí, soy consciente de que seguirá habiendo descontento de una forma u otra. Por favor, ocupa caso por tu parte con respecto a los shinobi, déjamelo a mí. Dejaré que mis acciones y, lo que es importante, los resultados hablen por sí solos. Hizo una pausa más larga. Sí, lo necesitaré aquí por ahora, es el que está más cerca de la gente de Lanka, no te preocupes, tengo toda la información que necesito, ¿de acuerdo? Entonces, manténme al tanto, lo haré. Adiós, colgó el teléfono y miró a su daimyo. Tu madre y tu abuela te mandan saludos. Él alzó la mano con alegría y saludó enérgicamente. Hola. Lo que provocó una risita en el joven Shogun. Observó a Mayuri desplegar una carta con expresión impasible. ¿De quién es? Daimyo Kanako del país de los leones. Ella miró a su alrededor y vio que el rubio la reconocía. Kanako ha gobernado ese país durante más de 30 años. Sus valores coinciden con los de Tokuara. Naruto frunció el ceño. Sin embargo, adopta un enfoque agresivo, obligando a sus ciudadanos a unirse a su ejército sin importarles si lo desean. Ha asesinado a todo rival político que cuestionó sus acciones y su criterio. Ha mantenido a sus tierras y a su gente prisioneros durante demasiado tiempo. Naruto se recostó en el sofá, ¿por qué no se había hecho nada hasta ahora? La verdad es que estábamos demasiado concentrados en otros asuntos y enemigos como para prestar atención a la tiranía dentro de nuestras fronteras. Mayuri negó con la cabeza. Esa será una de las muchas correcciones que debemos hacer en nuestro territorio. Naruto la miró y dijo, entonces habrá pelea. Al ver al joven, la joven Shogun se levantó y rodeó su escritorio. Se dirigió al sofá y se sentó a su lado. Lamentablemente, sí. Sin embargo, no daré el primer paso agresivo. Solo atacaré si alguien nos ataca primero. Además, prefiero la diplomacia a la guerra. Evitaremos un derramamiento de sangre innecesario en ambos bandos. Pero no todos estarán de acuerdo, como Kanako dejó claro. Le entregó la carta del daimyo al rubio. Sus ojos azul celeste recorren las palabras escritas, provocando que gruña bruscamente. Ignora sus diatribas sobre mí. Presta especial atención a cómo dijo que sus súbditos defenderían con orgullo a su nación hasta la muerte. Claro que muchos de ellos se verán obligados a luchar hasta el filo de la navaja. Mayuri murmuró mientras revisaba más cartas. Eso preocupó a Naruto. ¿Qué va a pasar con esa gente? La moral es un aspecto importante de la guerra. Esperamos que el tamaño de nuestro ejército haga flaquear a la mayoría de los soldados enemigos, dijo la princesa. Créeme, Naruto, matar civiles está muy lejos de ser lo que quiero hacer. Y trataré de minimizar las bajas en cada oportunidad, añadió, dejando la frase inconclusa. Naruto contestó. Pero no es tan fácil, ¿eh? No, a veces, cuando ofreces una mano, debes mantener la otra en tu espada. Nadie me tomará en serio si no lucho. Negó con la cabeza. Habrá conflictos, batallas y morirá gente. Yo, no puedo cambiar eso. Pero no voy a retroceder. No me retiraré después de haber dado el paso. Eso sería un insulto para todas las personas a las que les prometí un futuro mejor. Ero Sennin siempre quiso evitar la guerra, dijo Naruto en voz baja. Decía que esperaba que la gente llegara a entenderse. Esa es también mi esperanza, dijo la princesa con solemnidad. Pero una vida entera de conflictos lo ha alejado de la guerra. No elegí esto por un deseo de conquista. Era la única opción que podía tomar debido a este sistema en el que estamos atrapados, comentó. Si invado una nación, será para derribar ese sistema. La prosperidad de un país no debe depender de la sangre. Entonces, ¿derramamiento de sangre para acabar con el derramamiento de sangre? Parecía cínico. A veces Mayuri sonrió y le entregó uno de los otros papeles que tenía en la mano. Otras veces, puedo buscar esta prosperidad de la manera que me hace feliz. Naruto examinó el papel y lo tomó, leyendo su contenido.
Frunció el ceño al repasar las líneas. ¿La tierra de los melocotones? Esto no se parecía a los movimientos militares ni a la estrategia que había visto preparar a Maiyuri. Se trataba de acuerdos comerciales y de defensa mutua. Se encuentran atrapados entre países bastante agresivos. Poseen tierras fértiles y disfrutan de un buen comercio, pero a menudo sufren problemas con sus vecinos, explicó Maiyuri. Es aquí donde yo defiendo la espada y ofrezco la mano. El imperio protegerá las fronteras de la tierra de los melocotones a cambio de abrir nuevas rutas comerciales en el noroeste y regular nuevos acuerdos económicos con las naciones bajo su estandarte para un intercambio de recursos más justo. Los ruidosos vecinos tendrían que pelearse entre sí en otro lugar, o el imperio llamaría a sus puertas. Y la tierra de los melocotones obtendría protección y un nuevo socio comercial. ¿Harán algo los otros dos países contra nosotros? La tierra de los osos y la tierra de los toros nunca se han llevado bien. Ambas son demasiado pequeñas como para intentar iniciar un conflicto con nosotros. El daimyo Fukigena y el daimyo Rambna son complicados de tratar. Supongo que la exasperación en su tono era prueba suficiente. Naruto pensó por un instante. ¿Pero lograremos introducirlos en el imperio? Ya que quiero unir a todas las naciones en una sola, sí. La chica de cabello rosa suspiró profundamente. Espero que, a medida que el imperio crezca, se den cuenta de que atacarnos no les conviene. Sin embargo, encontrar puntos en común entre ellos no será fácil. La tierra de los osos y la tierra de los toros han estado enfrentadas durante casi 80 años. Ya sea por tierras, recursos o diferencias de opinión. Pero ese será un problema que se resolverá más adelante. Maiyuri le entregó otro papel a su joven Dainin, quien la miró y preguntó. ¿Takigakure no Sato? Un caso excepcional en el que una aldea oculta se convirtiera en el órgano de gobierno de una nación. Dado el pequeño tamaño del país de Taki, carecía de un daimyo gobernante. Sin embargo, esta pequeña nación había perdurado desde la época de los clanes en guerra. Claro que albergar a un Jinchuriki también había servido como elemento disuasorio para las aldeas rivales, impidiendo que lucharan contra ellos. Maiyuri habló para llamar su atención. Un hombre llamado Shibuki y su consejo los gobiernan actualmente. También tienen un Jinchuriki. Eso llamó la atención de Naruto, y el Shogun sacó una foto de una joven de su edad, de piel morena, cabello verde corto y ojos naranjas, con una brillante sonrisa en los labios. Se llama FK. ¿Cómo la tratan? Como era de esperar, esa fue la primera pregunta que hizo sobre otra Jinchuriki. Hasta donde yo sé, la tratan bien, pero con recelo. Ella posee al 7 colas. Naruto escuchó un gemido bajo de Kurama. Shmei, ¿hay alguna historia ahí? Es como lidiar con tu amigo de spandex verde multiplicado por 100. Ese maldito escarabajo es tan despreocupado que me hace castañetear los dientes. De esto se trata todo, continúa Maiyuri, sin percatarse de los comentarios del Biju. De alianzas y de reformar el funcionamiento de las naciones, en particular el sistema Shinobi. Los disuasivos Jinchuriki serán cosa del pasado. Me esforzaré por demostrarlo asegurando que nuestro imperio mantenga su fuerza y estabilidad sin necesidad de perpetuar esa terrible tradición. Naruto la miró con la boca ligeramente abierta. ¿Ya no hay más Jinchuriki? Serás la última que nazca en este país, prometió. ¿Eso le gustaría mucho? Ahora mismo no puedo acercarme a Taki, pero forma parte del plan, explicó el Shogun. Conseguiremos que una nación liderada por shinobis se una a nuestra causa y dejaremos de necesitar un Jinchuriki. Sé que conseguir que naciones pequeñas se unan a vosotros es difícil de por sí, murmuró, pero que una aldea oculta deje ir a su Biju. Eso es, extremadamente difícil, dijo la chica de cabello rosa con humor. Por eso dije que aún no puedo acercarme a ellos. Primero, el imperio necesita expandirse, que las demás naciones sean testigos del crecimiento económico de los territorios bajo nuestra bandera y de nuestro poderío militar en acción. Una vez que haya logrado lo suficiente, Taki será el próximo país al que le extenderé mis ofertas. Naruto fue lo suficientemente inteligente como para adivinar lo que vendría después. Entonces seguiremos creciendo, seguiremos aumentando nuestra economía, y luego irás a por el resto de las grandes naciones. Sí, asintió Maiyuri. A pesar del incidente de los exámenes Chunin, la arena y el país del viento siguen vinculados económicamente al imperio. Y gracias a Hiruzen Dono, los lazos con la niebla y el país del agua están abiertos. Eventualmente, les pediré que juren lealtad al imperio. ¿Crees que eso funcionará? Con viento y agua, hay una posibilidad.
Su mirada se desvió mientras apretaba los labios. Los dos restantes acabarán siendo un problema. Tierra y relámpagos, Mayuri asintió, levantándose del sofá para caminar de un lado a otro. Nuestra relación entre esos dos siempre ha sido inestable. El daimyo de la tierra, Kenji, y el daimyo del rayo, Insuke, han tenido escasos encuentros con padre. ¿Cómo les fue? La mirada impasible y molesta de Mayuri, sin rumbo fijo, fue la respuesta. ¿Tan mal? Además, están los incidentes que se han sucedido entre nosotros durante casi 100 años. Incluida la pérdida del clan Uzumaki. La expresión de Naruto se volvió distante. Mamá, la tía Lin, el tío Samenosuke y el tío Saito odian ambos países por eso. ¿Y tú? Mayuri se giró para mirar al chico. ¿Qué sientes por ellos por lo que le hicieron a Uzushio? Odio a quienes atacaron a Uzu. Y a quienes dieron la orden. Pero solo a ellos. No puedo odiar a Yujito y a su equipo por algo que nunca hicieron. Ah, es cierto, Kumo había enviado un equipo Genin a Konoha para el examen Chunin. E incluso salvaron a la aldea de la hoja del descarado ataque de la aldea de la arena y el sonido. Eran un grupo interesante, según recordaba. Y admitió que Naruto estaba demostrando una madurez notable en este tema. ¿Qué opinas? ¿Crees que podemos lograr lo imposible con la unión de la tierra y la tierra del rayo? En ese momento, el rubio se cruzó de brazos pensativo. Jiji me contó historias sobre él y el Tsuchikage, que desde pequeños solían pelearse. Y cada vez que los exámenes Chunin se celebran en Konoha, Jiji recibe cartas de odio del viejo cabrón. El Noki de las dos balanzas era muchas cosas y alguien que guardaba un rencor como un demonio del infierno contra Konoha y el país del fuego. ¿Y el Raikage? Mamá dijo que él y papá pelearon mucho en la tercera guerra Shinobi, también intentó secuestrar a Hinata cuando éramos más pequeños, y Konoha optó por la conciliación, se burló Mayuri. Con el secuestrador muerto, era nuestra palabra contra la suya. Y con el incidente del Kyuubi unos años antes, nadie deseaba más conflicto. Sacudió la cabeza. Y un shinobi leal de la aldea de la hoja se ofreció como chivo expiatorio para asegurarse de que Kumo no obtuviera nada. El padre de Neji, Hisashi. Ese sistema de sellado maldito de la rama del clan Hyuga, dijo la princesa con disgusto. Es prácticamente esclavitud, ilegal en la Tierra del Fuego, pero eran una excepción debido al beneficio que aportaban a la recién fundada aldea oculta. Si por mí fuera, les ordenaría que lo detuvieran. Naruto frunció los labios. ¿Por qué no lo haces? Mayuri lo miró fijamente. Ahora eres el shogun. ¿Acaso van a decir que no? Podrían, entonces recuérdales que tú estás al mando. La princesa se quedó pensativa un momento. Bueno, puede que sí, dijo finalmente, con una leve curvatura en las comisuras de los labios. Naruto sonrió ampliamente, esperando que las cosas mejoraran para su clan. Oh, pero todo fue una tragedia, suspiró la princesa, recostándose con cautela en el sofá. Esta codicia, este deseo de control, la necesidad de más poder. Los Ikka lo practican tanto como cualquier otra nación. El intento de Kumo no fue la primera vez que alguien lo hacía. Nunca me pareció fácil robar un linaje, comentó Naruto. La gente puede deshacerse de los cadáveres, por eso es protocolo habitual en las aldeas shinobi deshacerse de sus muertos en el campo de batalla si no logran recuperarlos. Un suministro constante de sangre e incluso los ojos de los usuarios de Dojutsu son aún más útiles para extraer los secretos de esos linajes. Todo es cuestión de experiencia y del equipo adecuado para la experimentación. Negó con la cabeza. La mayor parte de ese equipo proviene del país de la nieve, el país tecnológicamente más avanzado de todos. Sus importaciones los han hecho muy ricos y han evitado que los países más grandes invadan su territorio, comentó Mayuri como si estuviera hablando consigo misma sobre el tema. Cosas que debía considerar para el futuro. Naruto no sabía si Konoha alguna vez había hecho algo así. Ni siquiera estaba seguro de querer saberlo. ¿Hasta qué punto habían estado dispuestos a preservar la paz y la prosperidad de la aldea a costa de los demás? En cualquier caso, dijo el rubio, volviendo la mirada hacia Mayuri, encontraremos tiempo para hablar con la reina Kuroramei. Ante esto, Naruto se emocionó, pero la chica de cabello rosa levantó un dedo para tranquilizarla. Recuerda que, si bien estoy dispuesta a ayudarlos, primero debo velar por las necesidades de nuestra nación y por lo que ellos pueden ofrecernos. Hay que ser pragmático, ¿no? Sí. XXX varias horas después XXX con una bata de médico sobre su atuendo habitual, Tsunade revisa varios papeles en un portapapeles en una sala de enfermería del hospital.
En la habitación estaba sentada Karin, con Kusina de pie detrás de ella. Todas las pruebas muestran lo mismo. Literalmente, físicamente, vuelvo a tener 30 años. Sus ojos almendrados se posaron en la pelirroja bifocal. Lo cual se logró mediante la prueba de tu singular sistema de sanación de chakras. ¿Cómo? Preguntó Kusina, frotando los hombros de su hija. Aún no puedo comprenderlo del todo. Pero su chakra influyó en mi cuerpo hasta el nivel celular, despertando genes latentes o recesivos de mi linaje Uzumaki. El rostro de Karin reflejaba una profunda sorpresa. Sé que mi mordisco curativo puede salvar vidas, incluso de heridas mortales. Pero alterar la fisiología de una persona, eso debería ser imposible. Tsunade miró a la preadolescente, mi antiguo compañero de equipo nunca se enteró de eso. Sus experimentos conmigo fueron más bien una curiosidad pasajera. La joven pelirroja se frotó los brazos. Cambié de bando antes de que fuera a hacerme más pruebas. Senju, de pechos generosos, gruñó. Menos mal que cambiaste cuando lo hiciste. Sus experimentos empezaron a provocar un desequilibrio hormonal que, de otro modo, habría sido irreversible. El rostro de Kusina se contrajo de preocupación. Está bien ahora, ¿verdad? Ella estará bien. La medicina y la terapia de chakras están haciendo efecto. Si se hubiera quedado con Orochimaru, la historia habría sido muy diferente. Ante esto, Karin solo pudo suspirar aliviada. No tenía ni idea de lo que le habría sucedido si Orochimaru hubiera decidido continuar sus experimentos con ella. Podría haber terminado convertida en un manojo de nervios, un neurótico descontrolado. Ahora bien, continuó Tsunade, Kusina me habló de otro acontecimiento que te involucra en la tierra de los árboles. Karin sintió que el agarre de Kusina sobre sus hombros se apretaba ligeramente, en un gesto tranquilizador. He manifestado las cadenas adamantinas. Esa es una característica poco común en nuestro clan, murmuró su madre adoptiva. Solo recuerdo a otras 2 personas en Uzushio que la tenían. Una era una sacerdotisa del santuario de Susano. El otro era un hombre del consejo de ancianos. Ambos pertenecían a la rama principal, donde es más probable que ocurra. Y luego estaba mi abuela, Mito, añadió Tsunade en voz baja. Un auténtico monstruo de chakra, si es que alguna vez existió uno, y Karin había oído hablar de ella, por supuesto, la esposa de Ashirama Senju. Una mujer cuyos niveles de chakra sobrehumanos, cadenas de adamantío y poderosa fuerza vital le habían permitido sellar a Kurama por completo dentro de sí misma. Siendo adulta, su esperanza de vida Uzumaki se había visto algo afectada, pero de no ser por sus características únicas, podría haber muerto poco después del sellado. Fue humillante y un poco aterrador descubrir que había heredado una habilidad tan valiosa de su clan. Era como si llevara consigo un pedazo de historia. Y eso lo hacía aún más pesado, la sensación de tener que estar a la altura. Sin presión, pensó para sí misma con voz monótona. Como si percibiera su angustia, Kusina le dio una palmadita en el hombro y le dedicó una sonrisa maternal. Ánimo, pequeña, te voy a enseñar todo lo que sé. Luego le dedicó esa sonrisa característica, mostrando todos sus dientes. En poco tiempo serás una maestra de cadenas. Siento un poco de envidia, admitió Tsunade con una sonrisa irónica. Mi linaje es demasiado diluido como para permitir la manifestación de cadenas de adamantío. Siempre quise heredar eso de ella, y mi madre también. En cambio, ella solo obtuvo bigotes. Espera, ¿bigotes? Murmuró Karin. Sí, ya sabes, Mito era la Hinchkriki. El parto debilita el sello, ya que el chakra del Big alimenta al embrión durante su desarrollo. Ah, así que eso explica lo de Naruto. Los 2 adultos compartieron una sonora carcajada. ¿Eso también explicaría tu inmensa fuerza? Preguntó Karin. Tsunade asintió. Oye, Uzumaki no es mi único linaje poderoso. También soy Senju. Cambié bigotes por la capacidad de destruir edificios con un simple movimiento de dedos. Aunque ahora tengo la longevidad de un Uzumaki y envejezco lentamente. Gracias, Karin. Aunque no fue mi intención, te lo agradezco. La pelirroja preadolescente se frotó tímidamente la nuca, como suelen hacer su nueva madre y su hermano. Entonces, a la voluptuosa Senju se le ocurrió una idea, agradecida por recordárselo a sí misma. Kusina, quiero verte en la torre del Hokage. ¿Ocurre algo? No, es solo un asunto que creo que se puede solucionar contigo y con tus talentos únicos. Kusina miró a su madre con recelo. Conozco ese tono meloso. Oh, no pasa nada, dijo Senju restándole importancia con un gesto, puede que te encante.
XXXXXXX. La enigmática sonrisa de Tsunade mantuvo a Kusina algo nerviosa mientras regresaban a la Torre Hokage, y Karin volvió a casa para estudiar sellos. Al llegar finalmente a su oficina, vieron a Shizune revisando varios papeles en una mesa junto al escritorio del Hokage. A sus pies, Tonton les dedicó un amigable gruñido que llamó la atención de la kunoichi de cabello negro. Hokage-sama, Kusina, te juro que si usas Sama al final de mi nombre, gritaré, dijo monótonamente la matriarca Uzumaki. Jeje, lo siento. Resoplando y cruzando los brazos bajo su generoso busto, Kusina miró con recelo a su madre, que sonreía con suficiencia y estaba recostada en su escritorio. Bien, ¿qué es exactamente lo que quieres? El comandante Fox me envió unos documentos sobre una aspirante a recluta Anbu que fue dada de baja y reincorporada al cuerpo regular de ninjas. Sin embargo, nadie más puede formar un equipo de 3 personas para ella. Por lo tanto, necesito a alguien que sea su instructor particular. Y su talento con la espada rivaliza con el tuyo y el de tu antiguo aprendiz, Yugao Uzuki. Eso pilló desprevenida a la pelirroja. ¿Quieres que vuelva a ser sensei? ¿Por qué no? Tsunade se encogió de hombros. Tus nuevas responsabilidades aún no te han llevado a ninguna parte. Eres capaz y, lo más importante, no tienes nada mejor que hacer. Duro, pero no inexacto. Las cosas se habían calmado tras el torbellino de acontecimientos que comenzó en Ane y terminó en el árbol. Ahora Kusina se encontraba sin responsabilidades inmediatas. Kakashi se encargaba de algunos Jonin y otras áreas, como la academia, por órdenes de Maiyuri. Naruto estaba en la capital. Pero, sinceramente, aún no había nada que ella pudiera hacer. Tsunade tomó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Kusina, quien la abrió y vio la foto de una joven. Tenía ojos castaños oscuros, cabello largo y ondulado azul, y un lunar debajo del ojo izquierdo. Una chica muy guapa, la verdad. Sus ojos estudiaron la información. Omura Kugetsu, 15 años. Vaya, Omura, sí, el mismo nombre que el mayor, comentó Shizune, qué pequeño es el mundo. Entonces Tsunade soltó una risita. ¿Te parece interesante? Mira su ascendencia. Kusina lo hizo y frunció el ceño. Madre. Kumiya Kugetsu, Kumio, ¿por qué le sonaba tan familiar ese nombre? Oh. Oh. La pelirroja balbuceó. La señora del distrito rojo. Sí, la prostituta respondió el Hokage con una amplia sonrisa, disfrutando visiblemente de la reacción de Kusina. Al menos Shizune compartía la incomodidad de la situación. La boca de Kusina se abría y cerraba repetidamente, dejando escapar sonidos tontos. Eso es, se aclaró la garganta, no tiene nada de malo. Ella es parte de la economía del pueblo, murmuró débilmente y continuó leyendo. Padre. Desconocido. Vaya. Sí, dijo Tsunade, enfatizando la P al final. No tenemos ningún registro genealógico de la familia de su padre. Así que, quienquiera que fuera, solo estaba en el pueblo temporalmente. Haciendo negocios. Vale, ya lo entiendo. Dijo Kusina más alto de lo que pretendía, mientras seguía leyendo el archivo. Muy buenas notas en la academia, muy buenas notas. Al igual que Yugao, una niña prodigio que fue reclutada rápidamente por la Anbu en lugar de ser asignada a un equipo genin. No es de extrañar que su madre quisiera que ella fuera la mentora de la niña. Kusina se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Rechazada de Anbu por ser una chismosa? Eso no puede ser cierto, ¿verdad? ¿Desde cuándo Fox se volvía tan crítica con eso? Claro, la pelirroja podía admitir que ella también era una chismosa, pero podía controlarlo, casi siempre. Mejor que cuando era niña. Destacaba en entrenamiento físico, kenjutsu y sigilo. Pero nunca lograba guardar sus pensamientos para sí misma, dijo Tsunade con expresión impasible. Así que, aparte de evitar que le contaran secretos gubernamentales altamente clasificados, es una kunoichi muy astuta. Vaya, bueno, aún quedaba mucho por explorar para Kusina. Y la idea de volver a ser sensei le resultaba emocionante. Aceptaré el puesto. Bien, al menos reaccionaste mejor que Anko para su puesto de sensei. ¿Nombraste a Anko sensei? Por necesidad. Durante la invasión, un equipo fue aniquilado, salvo una superviviente. Su actitud encajaba mejor con la de Mitarashi que con la de cualquier otra persona. ¿Y cómo se tomó la noticia? Tsunade, con expresión impasible, dijo. Al tener un ataque de pánico casi total. Shizune hizo una mueca, recordando la escena con claridad. Oh, maldita sea.
Sacudiendo la cabeza y aclarándose la garganta, Kusina dijo. Bueno, una sensei novata puede sentir nervios al tener una alumna. Tengo fe en ella. ¿Dónde puedo conocer a mi nueva alumna? A Kusina se le erizó el vello de la nuca al ver la dulce sonrisa de su madre. XXXXXXXX. Las mejillas de Kusina se sonrojaron al mismo tono que su cabello al entrar en el barrio rojo. Claro, Omura vive aquí. Su madre es la mismísima madama de todo el lugar. Vamos, Kusina, contrólate. No importa que su madre sea prostituta. Simplemente no lo menciones, no lo menciones, no lo menciones. Ese era el mantra que la pelirroja se repetía a sí misma mientras se acercaba al burdel Hoja Sedosa. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le latía el corazón tan fuerte? Se quedó paralizada al oír los gemidos de placer, tanto de una mujer como de un hombre, que provenían de una ventana abierta del segundo piso. A pesar de sus encuentros apasionados con Minato y Mikoto, nunca se había acercado a este lugar, no por falta de respeto hacia los trabajadores de la zona. Simplemente, nunca se le había ocurrido siquiera ir. Cuando Kusina entró en el edificio, se fijó en los diversos pergaminos de las paredes y otras decoraciones brillantes que hacían de aquel un lugar de juerga. La Hoja Sedosa no era solo un lugar donde se traficaba con sexo. También se celebraban otras fiestas. Había muchos juegos, probablemente de azar, y varias mesas donde hombres y mujeres atractivos entretenían a los clientes. Todos bebían, comían y jugaban alegremente. Se lo estaban pasando bien. Puede que fuera un burdel, pero tenía el aspecto elegante de un restaurante o hotel de lujo. La recibió una mujer que vestía un kimono adornado con flores, con los labios pintados de un rojo intenso y las mejillas sonrosadas, y el pelo largo recogido en un moño. Busco a Omura Kugetsu. Primero querrás hablar con la señora Shinobi-san. La mujer hizo una reverencia obediente. Por aquí. Las personas sin educación considerarían a este tipo de mujeres como geisas. Pero no andaban muy desencaminadas. Si había una idea errónea, era que las geisas eran trabajadoras sexuales. Nada más lejos de la realidad. Las geisas eran mujeres que organizaban y asistían a ceremonias especiales. Sin embargo, una historia sobre una geisa que desempeñaba ese papel se extendió rápidamente. Esto demuestra que a los trabajadores del barrio rojo les importaba más la reputación de la geisa que a la mayoría de la gente. Kusina ignoraba el ambiente festivo de las habitaciones por las que pasaban, desde hombres y mujeres bebiendo y cantando sentados junto a personas que gastaban su dinero en su compañía. Y se refería simplemente a su compañía. A veces, los clientes pagaban para que una cara bonita les sirviera una copa sin ser demasiado cariñosa. Kusina no pudo evitar reconocer su talento para la actuación, que dejaba en ridículo a cualquier shinobi. Luego estaban los otros tipos de transacciones, las que tenían lugar en salas cerradas e insonorizadas. Se detuvieron frente a una puerta corrediza, que el asistente abrió e hizo una reverencia al instante. Una visita para la señorita, señora. Kusina entró en una oficina que, sinceramente, estaba incluso mejor decorada y amueblada que la del Hokage. El rojo estaba por todas partes, desde los pergaminos de las paredes hasta las cortinas, pasando por unos sofás grandes y muy cómodos que rodeaban una mesa de centro. Detrás de un escritorio ornamentado se encontraba la mujer que controlaba prácticamente todo el barrio rojo. Ella exhaló una larga bocanada de humo de su pipa. «Oh. Que entre», dijo una voz ronca. Kusina rodeó al asistente que hacía una reverencia y miró a la propia señora. Kumiya era una mujer deslumbrante y voluptuosa, de estatura media, con el cabello azul oscuro peinado al estilo de las cortesanas, con los mechones de la frente peinados hacia el ojo derecho. Vestía un sensual kimono rojo con un estampado de manchas, un cinturón marrón con flechas doradas que apuntaban en direcciones opuestas y una gargantilla con forma de mariposa. A la derecha de su cabeza, lucía dos flores, una roja y otra blanca, con adornos dorados. A la izquierda, 3 cuentas doradas. Los ojos almendrados de la señora se alzaron al reconocerla. «Kusina Uzumaki», dijo Kumiya, poniéndose de pie y haciendo una reverencia formal. Su regreso causó gran revuelo en el pueblo. «Bienvenida a la Hoja Sedosa». «Es un honor estar aquí, señora Kumiya», respondió la pelirroja con un tono sonrojado, intentando no mirar demasiado el top ligeramente revelador de la otra mujer, que dejaba ver su generoso busto mientras hacía una reverencia. «Seré la nueva sensei de su hija». La joven de cabello azul sonrió radiante mientras se enderezaba. «Oh, qué noticia tan maravillosa. Mi dulce Omura-chan ha estado deprimida desde que la rechazaron del cuerpo Anbu.
Pero que usted se convierta personalmente en su maestro la llenará de alegría. ¿Es fan mía? Siente una gran admiración por cualquiera que empuñe la espada. Pero también respeta profundamente a las kunoichi que, como tú, se toman su trabajo en serio. Rodeando su escritorio, Kumiya se acercó a Kusina. Ven conmigo y te llevaré con ella. La pelirroja parpadeó cuando la mujer de pelo azul la rodeó con un brazo al salir de la oficina. Acompañados por la madama, caminaron por los pasillos hasta lo que parecía ser una zona privada de un burdel. Bueno, privada en el sentido de alguien vive aquí, no en el sentido de aquí hay gente teniendo relaciones sexuales. Como lo demostraban los dos guardaespaldas que estaban en el umbral de las puertas corredizas para impedir el paso, asintieron con la cabeza en señal de respeto a la madama y les abrieron las puertas. ¡Qué elegante!, dijo Kusina al entrar en la residencia, elegantemente amueblada. La zona común era tradicional, decorada con cuadros, pedestales con jarrones de aspecto lujoso y cojines coloridos y cómodos que rodeaban una mesita finamente decorada. En la parte trasera había un pequeño jardín. Veo que vives donde trabajas. Claro que sí, fue lo primero que hice en cuanto me apropié de este lugar. Kumiya sonrió con encanto. Considérate un honor. No suelo invitar a nadie aquí. En realidad reservo una habitación especial cuando tengo visitas, dijo, acercándose al brazo de Kusina y acariciándole el bíceps con delicadeza. Se aclaró la garganta, apartando la mirada, aunque sin poder ocultar su rubor. Y ahora me visita Kusina Uzumaki. Supongo que no podré convencerte de que te unas a nosotros para tomar algo una vez que hayas terminado con tus asuntos con mi hija. Kusina no necesitaba ser una shinobi experimentada para identificar las señales obvias. Gracias, pero, se rascó el cuello con la mano libre, con torpeza. No estoy segura, apretó los labios antes de decir finalmente lo que la incomodaba de la propuesta. Todavía estoy de luto. La expresión del rostro de la señora cambió de sensual a sorprendida. Oh, después de tanto tiempo. Debe haber sido alguien especial quien compartiste con Minato-sama para llorarlo incluso una década después. Claro, la mayoría seguía creyendo que había estado viva y fuera de la aldea en secreto para mantener en secreto la verdad sobre el pergamino del sueño divino. Con el paso del tiempo, Kusina encontró menos razones para mantenerlo en secreto. El pergamino había sido destruido y su tierra natal estaba en ruinas. ¿Qué importancia tendría ya aquello? Pero, además, no le gustaba fingir que la muerte de Minato había ocurrido hacía 12 años. Para todos los demás sí, pero para ella no. Por eso optó por responder así. Ha pasado casi un año, dijo con voz algo pesada. No 12. Los ojos de Kumiya se abrieron de par en par, moviéndose de un lado a otro mientras asimilaba lo que se había revelado. Finalmente, volvió a mirar a la mujer, esta vez con más compasión. Para ti, ¿verdad? Dijo, su tono insinuando que entendía que Kusina hablaba literalmente y que no lo decía de otra manera. Ya veo. La señora tal vez no comprendiera lo que realmente había sucedido, pero claramente entendía cuánto tiempo había pasado para Kusina y no dijo ni una palabra. Bueno, si alguna vez necesitas desahogarte, mi puerta está abierta. A veces deseaba poder sobrellevar el estrés así, después de todo lo que había pasado. Pero aún así se sentía, raro, tal vez incluso mal. Para ella, Minato llevaba muerto apenas un año. Dios mío, casi un año. Negó con la cabeza. No era momento para lamentarse. Tenía que reunirse con un posible alumno. Se separó de la pelirroja al acercarse a una puerta cerrada adornada con varios dibujos chibi de samuráis y otras figuras. Kusina soltó una risita al verla mientras Kumiya llamaba a la puerta. Omura-chan, Kusina Uzumaki ha venido a ser tu nueva sensei. Ambas mujeres oyeron cómo se rompían varios objetos con un fuerte estruendo, y pronto unos pasos rápidos y tambaleantes las llevaron a toda prisa hacia la puerta. La puerta se abrió de golpe, dejando ver a la adolescente que la pelirroja había visto en la foto. Vestía un kimono amarillo con forro rojo sobre un leotardo negro de mangas sueltas y medias negras hasta la rodilla. La pubertad le había llegado pronto a la joven, con una figura curvilínea que probablemente rivalizaría con la de su madre, que empezaba a lucir más voluptuosa. Sus ojos almendrados miraban fijamente a la matriarca Uzumaki, Kusina Uzumaki-sama. Hola, dijo Kusina, saludando con la mano y sonriendo amistosamente. Parece que el quinto Omura no se olvidó de ti, cariño, dijo la madre de Omura con una risita. Sin embargo, parpadeó y suspiró al ver que la tinta se derramaba de la mesa de su hija. Omura.
dijo la niña mirando a su madre, quien señaló secamente hacia el interior de su habitación. Al volver la vista, la joven de cabello azul chilló antes de correr de regreso adentro. ¿Me pueden traer toallas, por favor? XXXXXXXX. Tras una rápida limpieza, la señora y su hija se sentaron con Kusina en la habitación de esta última. Kusina observó la habitación, notando que era bastante refinada y algo tradicional, con toques modernos aquí y allá, como un equipo de música y un televisor. En las paredes colgaban retratos y pósteres de celebridades, renombrados shinobi y samuráis. En los estantes y las cómodas había varias pequeñas estatuas ornamentadas del Shodai y el Nidaime, e incluso una de su difunto esposo. Al mirar a su nueva alumna, la joven parecía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Omura, comenzó Kusina, leí tu impresionante expediente. Puntuaciones altísimas y una destreza marcial propia de una chunin experimentada. No me extraña que te reclutaran en la ANBU directamente de la academia. Siempre me esforcé por dar lo mejor de mí, Kusina Dono. Dijo con un tono un poco demasiado alto. Entrenar en el cuerpo fue una magnífica oportunidad. Tranquilo, muchacho, dijo la pelirroja levantando una mano, no tienes que impresionarme. Al principio no estaba segura, pero si tanta gente habla bien de ti, creo que tomarte bajo mi protección es la mejor decisión. Me honras. Hizo una reverencia. Kusina suspiró. En serio, no tienes que ser tan formal. Lo siento. Dijo tímidamente. Creí que mis oportunidades de aprendizaje habían terminado cuando la ANBU me asignó a puestos de primera línea. Y tengo muchas ganas de aprender de un veterano como usted. Su sonrisa se apagó, y luego murmuró entre dientes. El hecho de que sea uno de mis ídolos influye mucho, pero no puedo decirlo para que no piense que soy una fanática. Lo acabas de decir en voz alta. Omura cerró los ojos con fuerza, dejando escapar un lastimero gemido. Kusina se rascó la mejilla. Supongo que aquí es donde entra en juego eso de charlatana. Ay, nunca supo guardarse las cosas para sí misma. Dijo su madre, divirtiéndose mucho. Nunca pudo esconderse cuando comía caramelos antes de la cena. Es una situación extraña, sin ánimo de ofender, dijo Kusina. Guardar silencio era vital para un ANBU, pero el cuerpo podría haber hecho algo al respecto. Es difícil creer que el ANBU decidiera que estarías mejor en otro lugar. Pensé que habrían intentado todo por esa peculiaridad tuya. Lo intentaron. Nada funcionó. Nunca un adoctrinamiento psicológico inducido por Genjutsu. Mi fuerza de voluntad era demasiado fuerte. El Genjutsu no se asentaría el tiempo suficiente, incluso si yo lo permitiera. Kusina guardó silencio durante varios segundos. Bueno, eso es, guau. Tocándose la barbilla, Kusina continuó. También te he enseñado una habilidad única de manipulación de chakra. Sin decir palabra, Omura alzó su mano derecha e hizo aparecer una espada de energía pura con forma de katana, de color rosa. La llamo espada del alma. La joven parpadeó mientras Kusina se inclinaba para observar la espada. Si bien la hoja estaba hecha de chakra puro, tenía detalles muy finos, como los cristales Shoton de su hijo, pero esto seguía siendo energía en estado sólido. No hay manera de que esto sea solo manipulación de chakra. Eso llamó la atención de Kumiya. ¿Un límite de linaje? Puede crear materia sólida a partir de su propio chakra. Esto se parece mucho a lo que mi clan puede hacer con nuestras cadenas adamantinas. Kusina frunció el ceño. Me sorprende que Fox no se haya dado cuenta. Ram fue mi mentor. Un leve gemido salió de la pelirroja mientras se frotaba la cara con la mano. Ese idiota no sabe distinguir una manzana de una naranja. Eso es peculiar porque nadie en mi familia ha tenido jamás un límite de linaje, dijo la madre de Omura con calma. Entonces vino del lado de su padre. ¿El padre cuya identidad desconoces? Ni la más mínima pista. La niña hizo una mueca cuya emoción Kusina no pudo descifrar. Algo sorprendente considerando su dificultad para guardarse las cosas. Quizás, debido a que este asunto era muy personal para ella, se trataba de curiosidad o un leve remordimiento por desconocer la identidad de su padre. Algo que, según se ha comprobado, afecta a los niños en su crecimiento. De todos modos, parecía tener mucho más control sobre sus emociones. Una voluntad demasiado poderosa era el problema al que se enfrentaban los ANBU al intentar eliminar a esa charlatana suya. Quizás su peculiaridad era solo una de las razones por las que la consideraban no apta para los ANBU. La querían como guerrera de primera línea. Pues bien, Kusina la convertiría en una.
No solo eso, sino que usaría todo lo que había aprendido, los errores de su pasado, para transformar a la chica no solo en una ninja, sino en alguien que escucharía a su corazón. Después de todo, había algo más que simplemente obedecer la voluntad del pueblo. Entonces Kusina le sonrió. Nos vemos mañana por la mañana en el campo de entrenamiento 7. Quiero hacerme una idea de tus habilidades. Mi alumna. En sus ojos brillaba un fuego intenso, un fuego que le resultaba muy familiar. Kusina tenía muchas ganas de volver a ser profesora. XXXXXXXX. Tras finalizar sus asuntos pendientes, Kakashi entró en el restaurante donde se había citado con sus amigos. La academia había cerrado oficialmente sus puertas. Su junta directiva tenía la tarea de diseñar un nuevo plan de estudios que incorporara el decreto de Mayuri con el nuevo límite de edad para la graduación. Algunos habían protestado, pero poco podían hacer contra las órdenes del shogun. Otros, como Iruka, parecían aliviados de que ya no tendrían que enviar niños al servicio militar. Luego se dirigió al cuartel general de los Jonin para entregarle a Shikaku la nueva orden de reclutamiento. El comandante Jonin la examinó y procedió a organizar la movilización de recursos y shinobi activos que pudieran ser enviados al ejército real con mayor rapidez. La mente a ese hombre era una trampa de acero. Reclutar al menos el 5% de sus fuerzas en pocos días llevaría días. Shikaku ya había seleccionado a 10 de los 40% necesarios y comenzó a enviar la notificación de reclutamiento. Hay una razón por la que nadie jamás cuestionó por qué ese hombre era el comandante. Kakashi observó las distintas mesas del restaurante, notando la gran cantidad de shinobi con chaqueta. El lugar era popular entre los shinobi. Al ser regentado por Akimichi, no solo la comida era abundante, sino que también ofrecían descuentos. Vio a Gai, Kurenai, Yugao, fuera de servicio, Anko, Asuma e incluso a Tenzo, o su identidad pública como Yamato, sentados en una de las mesas, esperándolo. Asuma fue el primero en verlo y le hizo señas para que se uniera a ellos. Mientras caminaba, escuchó algunas conversaciones entre los distintos shinobi. No lo vas a creer. Ya tengo mis órdenes de reclutamiento. ¿De ninguna manera, ya? Sí, me han asignado al 6 regimiento. Y lo dirige un Kuchiki, precisamente. Uf, Kuchiki. Son incluso más estirados que los Itaga, solo han pasado unas horas y las cosas están sucediendo muy rápido, pensó Atake antes de sentarse junto a Anko. ¿Qué me perdí esta mañana? Además de la anciana Omura y Koharu, junto con media docena más que están histéricos por todas las nuevas reglas, resumió Asuma con jovialidad antes de señalar a una seria Mitarashi, y ella sufriendo un ataque de pánico al convertirse en sensei ahora. El Tokubetsu Junin gruñó levemente. ¿Puedes hacerlo, Sarutobi? ¿En serio? Kakashi miró a su, novia, Godaime-sama. ¿Te hizo profesor? Soy la única disponible, ya que todos los demás están ocupados. Incluso Kusina se ha conseguido un nuevo alumno. Vaya, este día se puso más interesante. ¿Quién es tu alumna? Al espantapájaros de pelo plateado le entregaron una foto de una chica de 15 años con piel pálida, cabello verde recogido en una coleta y ojos violetas. Kuki Shinobu, Genin. Su equipo debía participar en los exámenes Chunin de este año, pero se vieron retenidos en una misión. Llegaron justo a tiempo cuando las facciones del sonido y la arena atacaron. Sus compañeros y su sensei murieron, murmuró Anko en voz baja, dándole un mordisco a un trozo de carne. Maldita sea, ¿quién era su sensei? Fue y respondió Asuma, exhalando el humo de su cigarrillo. Maldita sea, dijo Kurenai, sacudiendo la cabeza. Era un buen hombre. Mucha gente buena murió ese día, dijo Gai con tristeza, dándole al tema la seriedad que merecía. Miró a Anko, que parecía demasiado concentrada en su comida. ¿No te sientes capaz de enseñar? ¿Me equivoco? Ni hablar. Murmuró con la boca medio llena antes de tragar. ¿En qué estará pensando el quinto Hokage? No sirvo para ser maestra, y mucho menos para una chica que perdió a todo su equipo. Nadie necesitaba preguntar por qué se sentía así. Todos conocían su historia. Es un momento de transición para el pueblo, dijo Yamato. Nuestros roles también están cambiando. Hacemos lo que el pueblo necesita, es por eso que ya no estás en Anbu, Tenzo. Interrumpió Asuma. Ahora me llamo Yamato, recalcó. Si seguían llamándolo así, tendría que cambiárselo de nuevo, y sí, el comandante y el Hokage coincidieron en que mis habilidades se aprovechan mejor en otro rol.
Igual que decidieron que Kusina-sama es la persona idónea para ser mentora de otro estudiante talentoso. Ante esto, Yugao sonrió con cariño. Tengo muchas ganas de conocer a mi compañera. Siempre quise tener una pequeña Kouai. Luego se dirigió a Anko. La Hokage sabe lo que hace. Debes confiar en quienes te confían tales responsabilidades. Anko suspira. Tal vez. La chica es una infiltrada y saboteadora bastante buena. La nombré Jonin especial por esas cosas. Así que, supongo que sí tengo lo que enseñarle. Atake le dio una palmada en el hombro y le preguntó: ¿necesitas algunos consejos para ser una sensei? Eres la última persona de la que querría recibir consejos de sensei. Ay. Se oyeron risitas y carcajadas entre los demás en su banco, mientras sus agudos oídos captaban a otros Chunin y Jounin hablando sobre sus nuevos puestos en el futuro ejército que se iba a formar. También escuchaban algunos chismes de la capital. Aquí ya se está animando el ambiente, dijo Gai, dando un sorbo a su bebida. Todo el pueblo está muy animado, Gai, resopló Yugao, todo el mundo está hablando, ya sea para bien o para mal. Kurenai frunció el ceño. Si bien la gente acepta las órdenes, no todos están muy contentos con ello. La mayoría de los clanes se quejarán durante mucho tiempo, bromeó Yamato, hasta que Mayuri me los calle, me imagino. Probablemente así tenga que ser, pensó Atake antes de mirar a Anko, que apoyó la cabeza en su hombro. Para mostrar tanto afecto, debes estar realmente agotada. Ay, cállate. Anko resopló. Miró al hombre de cabello plateado. ¿Cómo crees que nos irá esto? Como nación, quiero decir. Pensó Kakashi durante un largo rato, me pregunto más bien cómo reaccionarán las demás naciones ante esta noticia. Oh, la mayoría de las naciones estarían conmocionadas ahora mismo. Ni hablar del Lightning Yard. Los países más pequeños probablemente estarían en pánico, pues un evento así no había ocurrido en siglos. Su mundo se tambaleó y ya no había vuelta atrás. Kurenai miró su bebida con expresión pensativa. ¿Creen que puede hacerlo? Les preguntó. ¿Unificar Goryeo-Koku así como así? Estuviste allí cuando pronunció esos discursos, dijo Asuma con una sonrisa. Y te impresionaron tanto como a todos nosotros. No dudo de la voluntad de Nuestra Señora, por inspiradora que sea. El Shogun tenía un don para hacer creer a la gente en esas cosas. Unidad, prosperidad, orden. El fin del ciclo inútil de los shinobi. Sí, a Kurenai le hubiera gustado que sus alumnos no supieran de la guerra, pero les habían fallado en ese sentido. Esta expansión de las fronteras del País del Fuego para incorporar a otros países bajo su estandarte no nació de un deseo de conquista. Era simplemente la princesa desgarrando ese velo de falsa civilización y mostrando lo que realmente era. Avaricia alimentada por dinero manchado de sangre. Una máquina cuidadosamente diseñada para seguir funcionando eternamente. Se merecían algo mejor. Todos se lo merecían. Nos promete un gran futuro, dijo Gai, tenemos que hacer lo mejor que podamos a su vez. Ante esto, sus amigos y compañeros no pudieron evitar estar de acuerdo. Ahora estaban juntos en esto y llegarían hasta el final. Yugao alzó su copa. Por el imperio. A ella se unió la de los demás. Por el imperio. XXX varios días después XXX Baki miró con comprensible asombro el pergamino de Amotsu que acababa de llegar esa mañana. Tan conmocionado por su contenido, había convocado una reunión de emergencia con el consejo de Suna. En la reunión también estaba Gaara, con Temari y Kankuro de pie detrás de él. La expresión del Jinchuriki Ichibi era impasible en comparación con la de sus hermanos y los miembros del consejo, quienes reflejaban distintos grados de sorpresa en sus ojos. Una mujer de unos 30 y tantos años se frotó la frente, por los dioses. Se llevó la mano a la boca, mirando fijamente a todos a su alrededor. ¿Qué significa esto para nosotros? Unir a Goryeo-Koku, es posible. Murmuró un anciano concejal. Sin su atuendo de batalla ni maquillaje habituales, Kankuro se pasa la mano por su cabello castaño. Esto es una locura. ¿No es una locura? Dirigió su mirada a su hermana y a su hermano pequeño. ¿Qué demonios les pasa a esas personas de allá? Romper el ciclo shinobi de guerra y dinero manchado de sangre, y todas las miradas se dirigieron a Gaara, quien examinó el pergamino antes de dejarlo sobre la mesa. Lo que también significaría el fin del sistema Jinchuriki. Algunos, junto con Temari, se quedaron boquiabiertos.
Si nos convertimos en una sola nación, ya no sería necesario tener un Jinchuriki y tú serías el último para Suna, dijo la kunoichi rubia, inclinándose hacia su hermano menor. Algunos miembros del consejo hicieron muecas, pero no dijeron nada. En realidad, no deberían haber entrado en la sala. Pero, la situación tras la invasión de la arena del sonido había dejado a su aldea en una situación precaria. No lograban ponerse de acuerdo sobre un nuevo Kazekage, y de hecho sentían que apenas había alguien idóneo para el puesto. Todavía. Los hijos de Rasa fueron preparados para asumir mayores responsabilidades en los años venideros. La esperanza era que alguno de ellos estuviera capacitado para heredar el puesto de Kazekage. Sí, incluso Gaara era una posibilidad. Ayudaba a que la sed de sangre insaciable del chico hubiera desaparecido sin dejar rastro, y que ahora pareciera centrado en trabajar por el bien de su aldea. Su anterior naturaleza despiadada había dado paso a una lógica fría que, sinceramente, lo hacía apto para muchas tareas. Además, poseía una mente aguda que aprendía todo lo que le presentaban. Pero el día en que él, o sus hermanos, se convirtieran en Kage aún estaba por llegar. En ese momento, la aldea estaba bajo la supervisión directa de la capital. Lord Tsukaru no les había dado rienda suelta tras su intento de traición. Él era quien tomaba las decisiones, y las noticias habían llegado primero de él. ¿Conocemos las intenciones de Mayuri Sasaki con respecto al país del viento? ¿O con respecto a los demás países más grandes? Preguntó uno de los líderes del consejo. Su declaración de expansión está dirigida a las naciones más pequeñas cercanas a la Tierra del Fuego, respondió otro. Tenemos informes de que su ejército marcha hacia la Tierra de los Leones. Locura. Murmuró alguien con incredulidad. Al menos podemos estar seguros de que dejará en paz a las grandes naciones, por el momento, dijo Baki, murmurando la última parte. Una vez que su imperio crezca lo suficiente y se fortalezca, intentará obligar a los demás a adoptar su bandera. Ese es el desenlace más probable. ¿Y qué papel juega la Tierra del Viento en todo esto? Se mantiene, donde nuestro daimyo quiera. Esa declaración tan abierta decía mucho. Su territorio era mayormente desierto. El país del fuego suministraba gran parte de los alimentos que el país necesitaba. El tratado con Konoha garantizaba la cooperación entre sus aldeas para que ambos países se beneficiaran. El país del viento recibía alimentos, y el país del fuego recibía más misiones directamente del país del viento. Los únicos que sufrieron las consecuencias del tratado fueron los habitantes de Suna, que temían que su aldea oculta se volviera irrelevante y fuera asimilada al ejército del país, disolviendo por completo su estructura de poder y el legado del primer Kazekage. Y, por un giro del destino, si los informes eran ciertos, era Konoha quien perdería su semiautonomía. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los líderes del consejo. ¿Elaboramos planes para una eventualidad? Eventualidad significa nos preparamos en caso de que la Tierra del Viento decida unirse a este imperio Asai. Conversaciones como esas fueron las que, en primer lugar, dieron origen a la invasión de Soundsand. Dejen de pensar que esto nos perjudicará, dijo Temari con firmeza, acercándose a la gran mesa. Aunque estaba allí para aprender, no se iría sin dar su opinión. Esa forma de pensar nos llevó a traicionar a nuestro señor, a poner en riesgo un tratado vital con la Tierra del Fuego y, además, provocó la muerte tanto del daimyo como de nuestro Kage. Nadie respondió. Sabían que ella tenía razón. Pase lo que pase ahora, está fuera de nuestro control. Mayuri Sasaki decidió que el sistema Shinobi había terminado, y lo peor de todo es que, nosotros somos responsables de ello. Nuestra invasión, en la que ella participó para defender a su pueblo, la llevó a iniciar todo esto. Temari dirigió su mirada fija de Gaara en cuanto él le puso la mano encima. La kunoichi rubia se serenó antes de recostarse detrás de Gaara, quien pronto habló. Pase lo que pase ahora, le corresponde al daimyo Tsukaru decidir. Concentrémonos en nuestra gente y en lo que podemos hacer por ellos. El futuro aún no ha llegado para nosotros. Baki y el resto del consejo solo pudieron aceptar esas palabras con un asentimiento. Saku, Koei y Chungikero corrían sin aliento hacia la torre del Mizukage tras recibir un pergamino mensajero de la capital del país del fuego. La información del pergamino los dejó atónitos, junto con Aoi y Terumi, mientras contemplaban la declaración. Están creando un imperio, exclamó Kounei, sentado en un sofá en la oficina del Kage con su equipo. ¿Qué se fuman esos hippies?
Ao solo miró con expresión pálida a su Mizukage, quien, con una expresión indescifrable, volvió a examinar el pergamino. ¿Cómo afectará esto a nuestra alianza con Konoha? Por el momento, dijo Mei lentamente, en absoluto. El Shogun Maiyuri se centra en la tierra de los leones y las naciones más pequeñas. Es un plan sensato. Construir el imperio Asai incorporando primero a las naciones más pequeñas. Pero sin duda intuye que no todos estarán abiertos a la idea si se les hace creer las historias del Daimyo del león. Aku se levantó del sofá y se acercó al escritorio del Mizukage. Zabuza-sama me contó historias sobre la Daimyo Kanako. Ella iniciará una pelea por pura maldad contra el Shogun. ¿Se verán involucrados nuestros amigos en esa batalla? ¿Nuestros amigos? ¿O un Uzumaki de mejillas con bigotes al que aprecias? El usuario de Oton miró con recelo a un Koei burlón. Negando con la cabeza, la joven morena mira a su líder y pregunta: ¿qué hacemos? La Mizukage permaneció pensativa, entrelazando los dedos frente a su rostro mientras se apoyaba en su escritorio. Kiri se está recuperando económicamente y en cuanto a personal tras el período de la niebla sangrienta. Las rutas comerciales de la Tierra del Agua siguen siendo seguras. Pero tendremos que rechazar cualquier misión procedente de cualquier país con el que la Tierra del Fuego entre en conflicto, hasta que dichos conflictos se resuelvan, añadió encogiéndose de hombros. Por el momento, nuestra estrategia será la de esperar y ver. ¿Es eso prudente?, preguntó Ao. A la larga, podríamos sufrir pérdidas económicas. Maiyuri-sama me parece una joven inteligente. Estoy segura de que conoce las ventajas de buscar intermediarios en algunas de sus operaciones, respondió la mujer de cabello castaño rojizo. Será mejor que aclaremos esto pronto. Quiero cooperación entre nuestras naciones sin que Agua se vea involucrada en sus guerras. Era incómodo mantenerse al margen y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero las aguas de Kiri llevaban demasiado tiempo manchadas de sangre. No estaban preparados, y mucho menos dispuestos, a entrar en una pelea. Una cosa era segura. Las circunstancias estaban cambiando y tendrían que adaptarse a los nuevos tiempos. Hasta el momento, su tratado con Konoha y el País del Fuego había beneficiado a su país, y debían mantener los lazos con ellos para la prosperidad de la aldea. Era una situación delicada, pero ella haría todo lo posible para garantizar la seguridad de Kirigakure. Tal como lo hubiera querido el verdadero Yagura. XXXXXXXX niños insolentes y moralistas, los murmullos del Tsuchikage eran insignificantes comparados con la cacofonía que emanaba de su oficina. Varios shinobi trabajaban sin descanso para obtener una visión clara de lo que sucedía. En un extremo de la sala, los operadores de radio manipulaban el equipo, solicitando constantemente actualizaciones a sus agentes en el terreno para transmitir información sobre los movimientos del ejército del País del Fuego. Kitsuchi permanecía junto a su padre. Con los brazos cruzados sobre el pecho, observaba al hombre, pequeño pero poderoso, revisar informe tras informe, refunfuñando sin cesar. Imperio del Sol Naciente, se burló, qué descaro el de es mocoso. Tranquilo, viejo, gruñó Kitsuchi. Te vas a dar un infarto. Ja. Si ni el mismísimo Hiruzen Sarutobi pudo matarme, mi propio corazón tampoco lo hará, se burló el Kage de nariz grande. HMPH, la vergüenza que debe sentir ese hombre. Su aprendiz no duró ni un año antes de renunciar a la autonomía de su aldea. En efecto, murmuró su hijo, observando a los shinobi trabajando en sus puestos. Esperaba algo mejor de un Senju. Tsunade está muy lejos de Ashirama o Tobirama. ¿Cómo deben llorar con tanta deshonra? Noki negó con la cabeza antes de gruñir, y luego está esa maldita noticia del milagroso regreso de Kusina y el descubrimiento de que su hijo también es hijo de ese miserable Minato Namikaze. Kitsuchi se frotó la barbilla. Eso fue demasiado sospechoso. Especialmente después del incidente con Kyuubi, uno supondría que ella habría estado allí para ocuparse de eso. Su padre se burló. Da igual. Tarde o temprano los encontraremos. Terminaremos el trabajo que empezamos hace décadas. Y con el placer añadido de aniquilar a ese linaje Namikaze. Noki miró fijamente a los operadores de radio. ¿Han recibido alguna otra noticia de nuestros agentes? XXXXXXXX un ninja de Kumo estaba arrodillado ante un escritorio, inclinando la cabeza. Nuestros agentes acaban de recibir esta noticia, Lord Raikage. Sentado al escritorio se encontraba el imponente y musculoso Kage de piel oscura y cabello rubio, ataviado con su túnica de Raikage. Su rostro cincelado no mostraba emoción alguna, salvo un marcado ceño fruncido.
A su lado, una hermosa joven de piel oscura, cabello blanco corto y ojos verdes, vestida con una blusa de manga larga y cuello alto, falda y sandalias de tacón alto, miró al líder de su aldea y dijo: «Esto es bastante desconcertante, mi señor». Raikage tuvo que estar de acuerdo mientras gruñía y rugía. «Quiero informes diarios de nuestros agentes en la Tierra del Fuego». «Sí, por la gloria de Eisama». El shinobi de Kumo hizo otra reverencia antes de levantarse rápidamente y abandonar la oficina. Asintió. «Por la gloria de Eisama». El hombre suspiró antes de mirar a su ayudante. «¿Algún otro informe, Megumi?» «Nada se compara con el impacto de lo que está sucediendo en la Tierra del Fuego». «¿Y qué dice el daimyo?» «Observa, pero no participes». El Raikage gruñó, centrando su atención en los informes sobre el número estimado de soldados Asai movilizados. Un regimiento de 3000 soldados había sido enviado a conquistar la Tierra de los Leones, con 3 regimientos en alerta y otros 5 movilizándose en todas direcciones desde las fronteras de la Tierra del Fuego. La situación evolucionaba rápidamente. Kumo no podía permitirse quedarse atrás. «Señor», exclamó uno de los ninjas por la radio. «La Tierra de los Leones está movilizando a sus tropas. Parecen decididos a enfrentarse al ejército de la Tierra del Fuego». «¿Qué pretenden lograr?», murmuró alguien. «La Tierra de los Leones no ganará en una batalla contra la Tierra del Fuego». «No creo que eso les importe, señor», respondió Megumi. «Oh, la trama se complica». La repentina y seductora voz hizo que varios de los ninjas experimentados se giraran hacia ella, recelosos de cómo alguien podría haberse acercado sigilosamente. La respuesta fue clara en cuanto vieron a la supuesta intrusa. Sentada junto a la ventana abierta de la oficina había una mujer de extraordinaria belleza, con extremidades largas y ágiles, músculos definidos, piel oscura impecable, una larga melena negra con reflejos morados recogida en una coleta, e iris dorados que brillaban con interés mientras una amplia sonrisa adornaba sus labios. Vestía un elegante body negro sin mangas que dejaba al descubierto sus hombros y brazos, e incluso mostraba con audacia los lados de su generoso escote. Llevaba una bufanda naranja alrededor del cuello y una faja morada en la cintura, mientras que sus antebrazos estaban envueltos en vendas amarillas sobre protectores metálicos, al igual que sus protectores de piernas y sus zapatos con punta de acero. Para los shinobi de Kumo, esta mujer era muchas cosas. Una kunoichi legendaria, una luchadora sin igual, una sinvergüenza, una fuente de dramas innecesarios y un verdadero dolor de cabeza. Para ella era todas esas cosas cuidadosamente englobadas bajo el título de prima. Yoruichi gruñó a la mujer. Se suponía que debías estar con los Anbu por si necesitábamos desplegarlos. Soifon se encarga de todo. La mujer restó importancia con un gesto, saltando por encima de la ventana y entrando en la oficina. Nadie más en todo Kumo desobedecería las órdenes del Raikage de esa manera. Mucho menos saldría impune como lo hacía Yoruichi del clan Chimin. Quería estar aquí, escuchar las noticias en directo. Se sentó casualmente en su escritorio, cruzando los brazos con una sonrisa burlancia. ¿Ninguna noticia sobre la muerte roja? Me muero de ganas de nuestra revancha. Se rió entre dientes al recordar sus batallas con la pelirroja de fuego. 13 años desde que te fuiste. TSK, dejar a una chica así es de mala educación, Kushi. Agimió, frotándose los ojos. Kusino Uzumaki ahora es una daimyo. Una guardaespaldas personal del nuevo shogun. No necesito que busques pelea y provoques una maldita guerra. Bueno, aún podría ir a visitarla y celebrar con ella. Megumi parpadeó al oír el sensual ronroneo de la otra mujer. No te tengo cerca de la Tierra del Fuego solo para provocar un poco de anarquía. Yoruichi movió un dedo en su oído para apartarse del rugido ensordecedor de su primo. Bueno, no estoy sorda. Pero ese zumbido tardará un tiempo en desaparecer. Un gruñido salió de la garganta de su prima. Ve a molestar a Be o algo así. Pero es más divertido hacerte enojar, así que no. Además, escuchar la noticia de que la Tierra del Fuego se convertirá en un imperio suena interesante. Imperio del Sol naciente suena bien, ¿verdad? Yoruichi sonrió con picardía mientras le devolvía la mirada con el ceño fruncido. No será interesante cuando dicho imperio se vuelva contra nosotros. Especialmente después de asimilar suficientes naciones más pequeñas a su alrededor como para demostrar ser una fuerza de combate peligrosa incluso contra ellas, la Tierra del Rayo era famosa por ser la fuerza militar más poderosa de Goryou-koku.
Sin embargo, eso podría cambiar una vez que Mayuri Sasaki reúna nuevas fuerzas en los territorios que conquiste durante su campaña. Ya habían movilizado a una gran parte de los shinobi de Konoha estacionados en la capital, lo que muy probablemente significaba que reclutarían a varias fuerzas de Konoha que se encontraban fuera de su aldea oculta y las incorporarían al ejército. Con menos gente dedicada a sus actividades habituales y la aldea vacía, lanzar una invasión a Konoha podría haber sido una empresa rentable por su parte. Podría serlo. Atacar Konoha ahora mismo probablemente provocaría la ira del shogun. Era común que las aldeas lucharan entre sí para evitar enfrentamientos con el ejército de sus países. Pero, ¿qué pasaba ahora que los shinobi de Konoha formaban parte del ejército real? Eso significaría una guerra con el país del fuego. Y lanzarse a un conflicto sin evaluar las capacidades de sus enemigos sería un grave error. Primero debían observar las acciones de Asai y analizar sus capacidades militares. Arriesgarse a permitir que su imperio se expandiera y se fortaleciera, pero al mismo tiempo, estarían revelando sus cartas. No habían movilizado a sus shinobi para la guerra. A no le gustaba ir a lo seguro cuando podía haber tales consecuencias a largo plazo. Pero mientras el daimyo permaneciera indeciso, tenía las manos atadas. Contaba con el ejército más poderoso del continente y no quería agravar la creciente influencia. Si hubiera podido, ya habría planeado atentados contra la princesa. Tal como estaban las cosas, esos planes se quedarían en borradores hasta que pudieran sacar provecho de la situación. El daimyo no sabe qué hacer, señaló Yoruichi como si pudiera adivinar lo que pensaba. Sus predecesores no se habían enfrentado a esto en casi un siglo. La corte se acostumbró demasiado a nuestra forma de actuar, la de los ninjas. Hasta ahora nos ha funcionado, replicó A. Claro, pero al mismo tiempo, nadie tiene una ventaja real sobre nadie. 3 guerras importantes, conflictos menores y escaramuzas. ¿A dónde nos ha llevado eso? Gruñó el Raikage mientras Yoruichi respondía a su pregunta. Hemos estado atrapados en este extraño punto muerto sin ningún progreso ni ventaja real que obtener. Mayuri Sasaki es la primera persona que finalmente ha revolucionado las cosas. Una mirada fulminante preguntó. ¿Y eso en qué nos beneficia exactamente? Ni idea, dijo su prima encogiéndose de hombros. Vigilamos a nuestros enemigos y planeamos cómo enfrentarlos una vez que sabemos a qué nos enfrentamos. Sonrió con picardía. Además, sé que te aburres muchísimo estando encerrado aquí tanto tiempo. Quizás esta chica sea una rival divertida, como Minato, o tal vez deberías esperar unos años y ver qué tal te da pelea, es mocoso. El Raikage tuvo que quitarse el sombrero ante la aldea de la hoja por ocultar que Minato Namikaze tenía un hijo. Y con la muerte roja, la madre es nada menos que Kushina Uzumaki. Ninguno de sus espías encontró rastro alguno de esa verdad oculta hasta que finalmente se reveló con el regreso de Kushina. Supongo que enviar un equipo a los exámenes Chunin este año valió la pena, en retrospectiva. ¿Qué sabemos sobre Naruto Uzumaki? Megumi transmitió la siguiente información. Se creía que era un inútil sin ninguna habilidad real. Suponemos que Konoha lo ocultó, ya que su desempeño en los exámenes Chunin demostró que es mucho más talentoso de lo que aparenta. Su límite de linaje Shoton también nos sorprendió, junto con su condición de Jinchuriki. Demostró una notable destreza en combate y pudo apaciguar al Jinchuriki Ichibi de Suna. Al igual que su madre, se convirtió en Dainin, pero también afirmó que él y la Shogun Mayuri parecen haber entablado una incipiente amistad. Ja. Yoruichi soltó una risita. Bueno, es igualito a sus padres. Puede que tu deseo se cumpla algún día, Yoruichi, le dijo el Raikage a la mujer, de una forma u otra, creo que una lucha entre nuestras naciones será inevitable. La mujer sonrió con una sonrisa muy felina. Solo dime dónde está Kushina, prima. El juego ha vuelto. Dejó escapar un profundo zumbido que retumbaba desde su pecho. Sabía que Kumo tendría que adaptarse si querían que su nación mantuviera la superioridad de la que habían disfrutado durante décadas. No iban a permitir que una mocosa insolente pusiera las cosas patas arriba por culpa de sus ambiciones. XXXXXXXXX hoy llovía en la aldea de la lluvia, como de costumbre. Su única esperanza de ver el cielo despejado residía en su dios, quien traería días soleados a la aldea, a menudo castigada por la lluvia. Pero hoy, su señor no había intervenido para detener el aguacero. Dejó que cayera libremente, absorto en los recientes acontecimientos. Una vez más, la Tierra del Fuego había iniciado una guerra. Esta vez, una guerra de una magnitud nunca antes vista en siglos.
Sus ambiciones, su codicia, nunca cesaban. Dolor lloraría por el sufrimiento que padecerían los países más pequeños, si le quedaran más lágrimas para derramar. Podría detenerlo antes de que nos alcance, reflexiona desde su lugar en la torre, observando cómo sigue cayendo la lluvia. Podrías, dijo su nuevo asesor con tono paciente. Pero entonces, ¿cómo comprenderán tu filosofía? ¿Cómo se iluminarán? Pain podía sentir cómo Toby se movía en segundo plano, observando cada movimiento de Bai Shen. El hombre enmascarado siempre desconfiaba del demonio, esperando que los traicionara en cualquier momento. Pero el demonio no era una amenaza. Era uno de los fieles y había compartido con él cosas invaluables. Después de todo, era su dios, su Hasin. Bai Shen se inclinó hacia Pain. Deja que Sasaki lleve a cabo su guerra de unificación. El conflicto despertará el dolor en las masas y te fortalecerá. Los verdaderos horrores de la guerra quedarán al descubierto ante la joven Shogun, manchándose las manos de sangre como todos los que la precedieron en sus conquistas. Entonces, en el momento oportuno, hazle ver los errores de su transgresión. Pain terminó de hablar, con la mirada fija en el cielo. Exactamente, dijo el demonio encapuchado con una sonrisa maliciosa. Cerca de allí se encontraba Conan, observando la conversación sin apartar la vista de Toby y Bai Shen. Aunque sospechaba de ambos, no cuestionaría a su líder. Si estos dos se oponían a sus objetivos, Pain podría eliminarlos fácilmente. Pero y seguía siendo humana y sintió una punzada de preocupación en el corazón. No debería preocuparme. Nagato puede con todo lo que se le presente. Superaremos esto. Y traeremos la verdadera paz al mundo. XXX. Es increíble lo fácil que es manipularlo a su antojo, ¿verdad? Toby habló junto a Bai Shen mientras recorrían el pasillo de un edificio. El fanático demonio rió entre dientes. Los seres ilusos como él siempre han demostrado ser mentes débiles cuando se dejan llevar por su ego. Colocó las manos a la espalda. Todo marcha según lo previsto. El esfuerzo de Zuzon con la serpiente pronto dará frutos, lo que debería complicar la campaña del Imperio Asai. ¿Estás seguro de que lo tienes controlado? Preguntó Toby entrecerrando su ojo visible. La naturaleza increíblemente oportunista de Orochimaru le permite detectar la más mínima oportunidad. Toda nuestra ayuda para él proviene personal y exclusivamente del oficio de Zuzan. No recibirá ningún conocimiento ni herramientas para usar por sí mismo. Depende de Zuzan si quiere alcanzar sus objetivos. El hombre enmascarado grunó. Según mi experiencia, Orochimaru da más problemas de los que vale. Manténganlo cerca mientras sea útil, no lo incluyan en los planes y desháganse de él cuando deje de serlo o se convierta en una carga. Paz, hermano Toby. La mitad desfigurada del rostro del demonio se retorció en una horrible mueca. Llevamos mucho tiempo en esto. A través de altibajos, hemos aprendido a perfeccionar cómo engrasamos los engranajes de la historia. Sin embargo, Dunarak, un ascendente, fracasó estrepitosamente en su misión, se burló Toby, en su ego, subestimó al enemigo, y ahora una princesa idealista ha emprendido una campaña para unificar las tierras. Bai Shen soltó una mano de su espalda y describió un círculo con la mano. No es el momento que hubiéramos preferido, pero aún podemos aprovechar esta situación. Se detuvo, al igual que Toby. Los dos hombres se volvieron para mirarse. El momento de su regreso está cerca, pero aún no. Negó con la cabeza. Esta guerra debe continuar. La inestabilidad en las naciones y el caos que se gesta a raíz de las acciones de nuestro agente en Goryeo-Koku y el resto del mundo deben prolongarse el mayor tiempo posible. Toby lo miró en silencio por un segundo. ¿Cuánto tiempo? Necesitamos al menos 5 años. ¿5 años? El hombre enmascarado respondió. Necesitaremos usar todos los recursos y trucos a nuestra disposición para asegurarnos de que, prolongar un conflicto ya era un asunto complicado, pero la inminente guerra de esta magnitud, era factible. 5 es el mínimo indispensable. Después, probablemente nos llevará 1 o 2 años finalizar su resurrección. El demonio encapuchado se inclinó. Mantén a Pain en el camino. Nos aseguraremos de que las naciones, y el mundo, caigan en el caos. Le agarró el hombro a Toby con una mano. Estamos cerca, muy cerca, 5 años no son nada en el gran esquema de las cosas. Todo lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que los engranajes sigan girando y mantener a los mestizos divididos. Toby asintió lentamente. Por el nuevo mundo, nacido de las cenizas del antiguo. Una sonrisa retorcida y deforme volvió a aparecer en el rostro del demonio.
Que el caos nos consuma a todos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.